Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. El pastor Natividad Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, verso 18, con el tema La buena voluntad de Dios al engendrarnos. Escuche usted este mensaje y que sea de grande bendición para su vida. Con ustedes, nuestro hermano. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. De donde viene toda buena dádiva, de donde viene todo don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Epístola Universal de Santiago. Muchos le llaman apóstol. Yo no encuentro que sea el título que se le haya otorgado, pero pastor de Jerusalén sí lo era, ¿verdad? Y pastor de una de las iglesias más difíciles de llevar en el Señor, como era las iglesias en Jerusalén, o la iglesia en Jerusalén, que era una iglesia muy arraigada en las cuestiones de la ley, en el ceremonial. Entonces, ahí Pablo no tendría nada que hacer. Al siguiente día lo correrían o esa misma tarde. En cambio, Santiago era el hombre apropiado para pastorear gente como esa. Pero Santiago no podría pastorear a los gentiles, porque los hubiera querido judaizar el siguiente día. No hay duda que Dios, dijo el hermano, un cuerpo con muchos miembros y cada uno hacemos un trabajo para conservar la vida de la iglesia. Vamos a leer en el capítulo 1 de la carta de Santiago, el versículo 18 al 25. Vamos a leer. Él dice, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra. Vaya usted observando que a través de esta carta Santiago va a hablar de la palabra que engendra, la palabra de verdad, la palabra digerida. Son títulos que le pone él a la palabra en función de lo que hace esa palabra. Y vamos a disfrutarlo. Para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida. Ya llevamos dos, ¿verdad? La primera fue ¿qué? La palabra de verdad. Ahora nos dice la palabra ingerida. Es que hay que subrayar esos detalles, porque son cosas que se puntualizan, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se le olvidó cómo era. Vamos a orar. Padre, te rogamos que esta mañana nos bendiga, Señor, con la palabra, de tal manera que la reflexión signifique entendimiento en nuestras vidas. Abre, Señor, nuestros corazones para que podamos entenderla, digerirla y que se convierta en un tesoro a nuestras almas. Padre eterno, ayúdame para presentar la palabra con toda verdad y justicia, con gozo, con alegría, con calor de tu Espíritu, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos a Santiago con mucha expectación. En esta carta que nos ha deleitado y que es una carta que nada tenía que ver con los creyentes del mundo gentil, porque él dijo que se le escribía a los 12 tribus esparcidas. Entonces ya con eso yo creo que queda muy claro, no les estoy escribiendo a ustedes, a los gentiles no. Pero aunque así haya sido, aunque así fue, debo decir que cuando menos para mí esto escrito ha sido una delicia en la fe y una delicia en el entendimiento. Todo. Y aunque no somos parte de esos esparcidos, de esas tribus, no por eso esa carta puede tenerse como cosa ajena a la iglesia, porque tendríamos entonces que aceptar como cosa ajena todos los escritos del Antiguo Testamento. Si esta carta fuera ajena, tendríamos que aceptar los escritos del Antiguo Testamento como cosa ajena, porque fueron escritos para el pueblo de Israel. Cosa que no es posible hacer eso, porque a fin de cuentas, mis hermanos, la escritura es un todo, y un todo en términos de cuerpo de ideas, por lo cual, aunque él ha estado hablándole a las 12 tribus esparcidas, yo no voy a tener ninguna reticencia o aprehensión de convertirlo como cosa nuestra. Toda escritura es útil para enseñar, así dice la palabra. Y por lo tanto me pongo al amparo de esa declaración, que toda escritura es útil para enseñar. Y eso es lo que nosotros buscamos en esta carta, ser enseñados, descubrir secretos, descubrir tesoros que se acumulen en nuestra alma. Con esta aclaración, pues, yo quiero entrar al mensaje de esta mañana, que por cierto, ¿qué versículos leí, hermano? Ya me perdí. Ahora sí estoy asustado, ya me perdí. Leímos los versículos del 18 hasta el 24.
donde la idea dominante ahí es la palabra de Dios, que ya lo dijimos. ¿Sea esta la palabra de Dios hablada? O sea, esta la palabra de Dios escrita. Pero el apóstol ahora nos lleva a otra cuestión asociada a la palabra de Dios. Pero quiero adelantar esto, que Santiago destaca como calificativos para ella: una, la palabra de verdad; la segunda, la palabra ingerida; tres, la palabra que se hace; y último, la palabra que se oye. Distinguimos de nuevamente: la palabra de ¿qué? De verdad, la ingerida, la palabra que se hace y luego la palabra que se oye. Pero es la palabra y la palabra. Y usted tiene que darse cuenta por los mensajes que me ha acompañado que el apóstol, que Santiago ha dejado esos temas de la prueba de nuestra fe, de la que estuvo hablando. Pero debo aclarar que eso, cuando cerró lo de la palabra, la prueba que Dios le hace a los creyentes, no cerró y no incluyó lo de la tentación, porque es cosa aparte. Y aquí le hago notar que Santiago, escúcheme bien, va a echar mano muchas veces de los contrastes. Es decir, pone una cosa frente a la otra con el propósito de hacer más fuerte lo que está diciendo, explicarlo. Eso hizo en los mensajes anteriores, cuando contrastó las pruebas frente a las tentaciones. Es su contraste. No olvide eso. Entonces Santiago nos va a llevar contraste tras contraste. Y señalé que eso de la tentación también lo cerró en el versículo 15, como el de las pruebas lo cerró en el 12. Pero yo ahorita dije que ya me perdí, porque le voy a hacer una confesión, que en mi entendimiento existe el reclamo de que yo no he agotado el tema de la tentación. Y la verdad, por más intentos que hago, porque quiero irme a recorrer los versículos 18 al 27, quiero caminar por ahí. Sin embargo, algo me detiene. ¿Dónde me detiene? ¿Quién me detiene? Resulta que me tienen detenido los versículos 16 al 17, de los que voy a tener que hablar, y lo que significa que tengo que abandonar los que leí. Yo no sé si algún predicador hiciera eso, pero yo sí lo voy a hacer. El arte de la hermenéutica, ¿sí? Y entonces voy a poner mi atención en los versículos 16 y 17. Y en realidad tengo que aceptar que estos versículos 16 al 17 son la continuación de aquello de la tentación. Es decir, yo dije en el 15 se cerró, y el 16 y el 17 me dicen no está cerrado. Pero hagamos algo. Entonces, vamos a olvidar que son dos versículos, el 16 y el 17, y vamos a pensar que se trata de uno solo. Y entonces lo leería de la siguiente manera, si se tratara de uno solo. Y diría: amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ya ve que acostumbrado a decir ese nombre, ni sombra de eso. Pues en Dios no hay ni sombra de variación. Alabado sea Dios. Y allí voy a estar entonces, de eso voy a tener que predicar,
abandonar los versículos que leí al principio. Sin embargo, como dije, Santiago decide hacer contrastes para marcar muy bien lo que nos quiere decir, para que no se nos olvide jamás. Ahora, siendo así, tengo que ver el motivo que él tiene para echar mano de los contrastes. Sin embargo, para explicarlo, santo Dios, me veo obligado a regresarme a los versículos 14 y 15. Total que voy caminando hacia atrás. Alabado sea Dios. Dé un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Ya no entré a los otros del 17 al 24 y dije entonces del 17 al 16 y digo, no sabe qué. Me están diciendo que me regrese al 14 y al 15. Qué interesante, Santiago. Así que para explicarlo, lo que acabo de hacer, me veo obligado a regresar a los versículos 14 y 15. Y espero que usted esté muy atento, porque no se le olvide que la palabra produce resultados según la atención que le ponemos. ¿Quiere usted que la palabra produzca fruto? Escúchela con mucha atención. ¿Quiere que sea tiempo perdido? Póngase a pensar otra cosa y a voltear para otro lado. Yo he aprendido que la palabra oída con cariño produce muchas cosas en el alma. Alabado sea Dios. Porque yo mismo muchas veces tuve que ver esos pasajes, estos de Santiago, para digerirlos. Es decir, Santiago es complicado en muchas cosas. Y aunque uno se considere que tiene experiencia en la investigación de la palabra, muchas veces tuve que leer y releer lo que Santiago decía para entender, para digerir los contrastes que le usa. Veamos eso. Y diré que hay dos cosas que dice y que son la base de sus contrastes. En este caso, uno, el momento cuando se da la tentación es un instante. Con aquello de que cuando alguno fuere tentado, que significa, Santiago dice, aquí empieza el problema. Aquí empieza cuando alguno fuera tentado. Allí inicia todo. Esa es una cosa. Y la otra, cuando la tentación se convierte en pecado consumado, que es cosa distinta. Una, cuando se inicia la tentación, y dos, cuando se consuma. Que es lo que Santiago dice. Y el pecado siendo cumplido, cuando el pecado es consumado, causa la muerte, en este caso espiritual. Así que no olvide esta cuestión. El pecado, cuando da su paso inicial, y el pecado cuando se consuma o se ejecuta. Son dos tiempos distintos. Y por causa de estas dos cosas, del 14 y el 15, las dos que dirá el 16 y el 17 son el resultado del 14 y el 15. ¿Ve por qué me regresé? O la conclusión del asunto de las tentaciones. De lo que Santiago ha sido muy contundente y muy claro, que Dios nada tiene que ver en esto. Que yo dije, Dios no está versado en el mal, no tiene experiencia en hacer el mal. Alabado sea Dios. Porque toda dádiva viene de arriba, del Padre de las luces. Y dice Santiago, Dios no tienta a nadie. A nadie induce al pecado. Por una razón fundamental, porque Dios es santo
Esa es su naturaleza intrínseca. Él es santo. Y por causa de su naturaleza, jamás cometerá esa maldad de inducir al pecado a nadie. Jamás. Jamás. Santiago está marcando para erradicar del vocabulario de los creyentes esas declaraciones que Dios tuvo algo que ver en esto. Insisto, Dios no está versado en el mal. No tiene experiencia en hacer el mal. Me gusta esa idea. No sé por qué vino hace muchos años a mi mente y dije, Dios no tiene experiencia en hacer el mal. No está versado. Está versado en hacer el bien. Amén. Alabado sea Dios. Y Santiago está diciendo, no, la tentación tiene otro origen. Que yo había dicho alguna vez, cuando a Santiago le dijeron, ¿dónde nace este problema del pecado? Santiago dijo, déjenme seguir al tigre a su guarida. Y se fue detrás de él hasta que lo encontró y dijo, ándale, es la propia concupiscencia de cada ser humano. Allí tiene la guarida el tigre, aunque no sé si sea mejor decir el león. Qué interesante, ¿no? Porque Santiago lo aclara y dice, en la concupiscencia de cada quien. Responde a eso de que la tentación no viene de Dios, haciendo la famosa declaración de no erréis, no se equivoquen, la del verso 16, que en la idea original del griego, ese no erréis significa no pierdan el rumbo y no anden sin rumbo, es decir, opinando como extraviados. ¿Qué le parece? Bien dice la Escritura que nunca hablaremos con propiedad acerca de Dios. Por eso yo prefiero aferrarme a una idea que aprendí desde muy joven, que Dios es bueno. Y le creo a su Hijo Jesús que dijo que su Padre era muy bueno y que sabía dar buenas cosas a los que le pedían. Alabado sea Dios. Pero yo he dicho también que el griego tiene significados directos, pero también está acompañado de las acepciones. El significado directo es como el tronco de un árbol y las acepciones son la familia, las ramas de ese árbol. Y me llamó mucho más la atención uno de ellos, que significa cometer fraude. Interesante. Oiga, como que ya nos salimos del tema. Ahora andamos con la cuestión de fraudes, cuando que nos salimos de la cuestión del pecado. Esto se asocia con la raíz histórica de la palabra errar. Y me intrigó. Y dije, ¿por qué razón la palabra errar ha de tener parentesco con defraudar? Y encontré que la palabra dádiva, ven por qué es hermoso buscar la palabra, tratar de entenderla, asimilarla, digerirla, buscarla, porque de repente Dios le abre el entendimiento a uno. Encontré que la palabra dádiva era lo que alguno le daba a otro. Y usted dice, pues me pierdo todavía más. Porque confiaba, fíjese bien, lo que uno le da a otro porque confiaba que quien lo iba a recibir, esa dádiva, lo iba a usar bien. Si usted va conmigo, estoy diciendo, Dios da buenas dádivas, esperando que los usemos para bien. Amén. Alabado sea Dios. No hacer eso, no hacer la expectativa divina es fraude a Dios. ¿Encuentra sentido ahora? ¿Sí? Qué bueno, me contestaron casi todos.
Y de ahí que errar en lo que Dios nos da es cometer fraude contra Él. ¿Por qué, hermanos? Porque la dádiva, lo que se da de parte de Dios, espera que se use para bien, completamente. Para eso se la dio, no para tenerlo como medalla de general. Alabado sea Dios. Los testimonios que ustedes cuentan son dádivas de Dios que tienen que tener un uso. Y Santiago está diciendo, y el que no le da un buen uso a esa dádiva comete fraude, porque Dios se la dio para que le resultara bien. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Luego no diga nadie que Dios es causa de su tentación. Sin embargo, aunque Santiago ha dejado claro este asunto, Santiago es muy oportuno. No tanto como Pablo. Ese es el ícono del aprovechar bien las cosas. Pero Santiago no se queda atrás. Y quiere capitalizar la oportunidad que ahora tiene al estar tratando esto. ¿Cómo? Bueno, hasta aquí él ha estado diciendo lo que Dios no hace. ¿Qué es lo que Dios no hace, hermanos? Dios no hace, Dios no tienta a nadie, no induce al pecado, no erréis, no, Dios no lo hace. Pero Santiago dice, entonces conviene decir lo que sí hace Dios. Alabado sea su nombre. Buena dádiva. Y en el verso 17, vamos bien. Defendió lo que no hace y ahora dice, pues vamos a ver lo que sí hace. Qué riqueza de la palabra. ¿Ve por qué le digo que me deleito a esto? Y en el verso 17, afirma con total vehemencia, con emoción, como yo lo digo ahorita, Dios es bueno y da buenas cosas. Entonces nos emociona decirlo con vehemencia. Afirma que toda buena dádiva viene de lo alto. ¿Es correcto? No es correcto. Porque no es todo lo que dijo Santiago. Dijo toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces. Alabado sea Dios. Y que sea la dádiva o el don, viene todo perfecto. Y Dios espera el uso perfecto. No derrochar los bienes que Dios nos da. Esas bendiciones que nos regala. Ahora, sin embargo, si Santiago hubiera dicho solo así las cosas, es decir, toda buena dádiva y todo perfecto viene de lo alto, ¿sabe que sería un decir deficiente de Santiago? Muy preciso, por cierto, lo que diría, lo que yo dije pero que sería deficiente. Preciso sí, pero deficiente como idea. Sería incompleta. Lo más propio, mis hermanos, es decir, que de Dios no viene no meramente todo bien. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Hermano, de Dios viene todo bien. No es completa la idea. La idea completa es únicamente viene de Él el bien. Alabado sea Dios. Solo el bien es lo que viene. Porque cuando decimos no meramente el bien, dejamos espacio a que vengan otras cosas. No, Señor. De Dios en exclusiva solamente viene el bien. Lo que viene de Dios, bienvenido a nuestra alma. Alabado sea Dios, que lo regale a la iglesia el camino de la fe. Necesitamos el bien de Dios.
Qué interesante Santiago. Parecería que no decía nada. De Él viene únicamente el bien. Señor, te rogamos que hagas la obra perfecta. Y yo no sé que Dios deje cosas imperfectas. Sería más propio decirle, Señor, haz esta obra preciosa. Y si Él la hace, la va a hacer perfecta y bien, completa. No le agregue eso, porque eso se llama darle instrucciones a Dios. Y hace muchos años yo aprendí a no darle instructivo al Altísimo. Alabado sea Dios. Le pido que me ayude y Él sabe cómo me ayuda. Le ruego que me bendiga y Él sabe cómo me bendice. Alabado su nombre. Que de Dios solo viene solo lo que es bueno. No viene con otros ingredientes. Por eso dije, exclusivamente lo que viene suyo es bueno. Hay que aprender ese lenguaje. Porque no tiene usted idea cómo fortalece el alma. Lo que Dios me da necesariamente es como Él es. Es perfecto, es bueno, es misericordioso. Lo que Él me da entonces tiene todos estos ingredientes. Alabado sea su nombre. Lo que Dios da no arruina a nadie. Lo que Dios nos da no le hace mal a nuestra alma. Al contrario, se alegra el rostro. Alabado su nombre. Se felicita el interior del hombre. Ese placer divino en nosotros. Esa es la verdad absoluta que cada creyente debe tener siempre muy presente antes de hablar mil cosas. Y mantenerla frente a sus ojos. Para que nuestras palabras sean agradables al Señor Altísimo, al Dios eterno. Dijo Salomón, cuando vayas a hablar con Él, piensa 7 veces lo que vas a decir. Porque no se te olvide que Él está en los cielos y tú en la tierra. Y la tierra es donde Él pisa, es el estrado de sus pies. Alabado sea Dios. A mí me alegra decir sobre lo que no, si el que se equivoque es el hombre, pero Él es bueno, muy bueno, muy bueno. Alabado sea Dios. Incluso le voy a decir algo. A veces el creyente tiene la idea, es que si yo voy con Dios, los pasos los voy dando, entonces Dios va dando los pasos. ¿Quién le dijo eso? Si usted se detiene, Él sigue avanzando. Porque Él es fiel. Lo que sí es cierto, que si Él llega hasta la otra orilla y usted está acá, luego va a hablar con usted. Alabado sea Dios. Pero Él es fiel. Amén. Si el hombre fuera infiel, Dios sigue siendo fiel. Cuestión de conceptos de la deidad de nuestro querido Salvador, del Padre de nuestro Salvador Jesucristo. Que Jesús dijo es muy bueno. Y yo quisiera entender qué significa eso que dijo su hijo, que era muy bueno. Porque Él sí habló con Él, porque Él lo conoce, porque Él está en su presencia eterna. Y Él dijo, muy bueno, alabado sea Dios. Buen Dios tenemos. Y jamás intente, ni de la manera más leve, ni más sutil, atribuir a Dios malintención. Nunca, jamás. Nunca. Al contrario, Dios nos libra a veces hasta de nuestros propios errores. Amén. Detalle que Santiago, por cierto, no deja olvidado. Y esa mano de un contraste. Mire, ponga cuidado. En el verso 16 es donde hace el contraste a ese no es rey, diciendo que de Dios vino la tentación. No se equivoque. Y frente a eso pone en contrario la buena dádiva. Fíjese bien.
De Dios no viene la tentación. Y luego Santiago hace el contraste. Al contrario, de Él vienen solamente buenas cosas, buena dádiva. Y además de la dádiva viene todo don perfecto. Esa es la opinión que debemos de tener de nuestro Dios y de nuestro querido Salvador. A menos que Él nos haya mentido y su Padre no era lo que Él dijo que era. Pero yo le creo al Señor Jesús. Si Él dijo que así era, el Padre así es. Y yo voy al Padre con esa confianza que Jesús dijo que podía ir a Él. Vaya conmigo. Dice Santiago, de Él solamente viene lo bueno y lo perfecto. Por eso hay que aclarar. Dios siempre nos da cosas perfectas. Porque Él es perfecto y no puede entregar cosas imperfectas. Una lógica sencilla. Y que se puede identificar fácilmente cuando alguna cosa viene de Dios. ¿Cómo? Si es bueno, si es perfecto. Oye, hermano, pero espéreme. Estamos hablando de la dádiva, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿qué cosa es eso de dádiva? Bueno, es lo que se da sin que haya deuda de por medio. Es decir, Dios da y no porque nos lo deba, de su buena voluntad. Alabado sea Dios. Él abre su mano y se llena la tierra de grosura. A mí me llena de felicidad hablar de mi Señor así. No sé, yo amo esta versión, esta verdad. La creo con toda mi alma. Me regodeo en ella, hombre, si se puede decir. Iba a decir me regocijo, pero dije no, mejor me regodeo. Me ufano. Porque Él me salvó a mí sin deberme la salvación. Se entregó por mí en la cruz, sin estar obligado siquiera. Yo siempre lo he dicho. Dios nos regaló a su Hijo, pero ni siquiera se lo estábamos pidiendo. Es muy cierto. Pues ¿cómo se lo íbamos a pedir si no sabíamos que tenía un hijo? Pero Él en su amor nos lo regaló. La más grande dádiva que la raza humana ha recibido es haber recibido al Hijo de Dios, que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros, sin que nos debiera nada. Es lo que se da por gracia. Es decir, cuando Dios da nomás porque quiere, que es el querer soberano de Dios, que yo lo he entendido. Cuando hace muchos años objetaban mucho mi vida ministerial o ministerio, que no era justo que... Y yo dije, pues sí es cierto. Soy un hombre lleno de equivocaciones, de errores, que yo he dicho a cierta altura de la vida, parece que Dios le pone pausa al hombre, que oprime un botón y le pone pausa y detente, y luego le dice voltea para atrás, haz una revisión de hechos, y ahí es donde el hombre descubre cantidad de errores que cometió, y luego ve el favor de Dios y tiene que reconocer que fue gracia. Alabado sea Dios. Yo no tengo nada por mérito mío, tengo todo por gracia. ¿Que por qué soy ministro? A pesar de los pesares, nomás porque Él quiso. Y en el querer de Dios nadie se mete. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Entonces tenemos que tener en el corazón esa certeza, ese gozo. Y sí es cierto, pero Él me quiso. Sí es cierto, pero Él me salvó. No tengo méritos, pero los tiene Él.
y me los quiso regalar. Por gracia, mera gracia. Y si Dios da algo por mera gracia, es por el ejercicio de un mero acto de voluntad. Pues no es porque quiso, porque Él es soberano. A Él nadie lo obliga. Dios no es un Dios malintencionado. No lo es. Pues entonces, ¿cómo será la dádiva? Como Él es, buena, sin mala intención, sin mala intención. A mí me emociona mucho pensar, razonar esta verdad eterna. ¿Por qué? Porque la mido frente a mí. Y tengo que decir, como dijo Pablo, yo no debí ser apóstol porque yo lo injurié al Señor Jesús. Dije bajezas del Señor. Sin embargo, soy apóstol porque su gracia me rebasó. Alabado sea Dios. Apóstol porque Dios quiso que lo fuera. Somos la iglesia de Jesucristo porque Él quiso que lo fuéramos. Y eso nadie se los quita, ni se los cambia. Pero vaya conmigo en esto. Y le repito lo que dice: toda dádiva, y agrega todo don perfecto. Pero Santiago está diciendo las cosas como si se tratara de dos cosas distintas. Todo la dádiva y le pone la Y, que significa y lo que sigue y lo otro. Entonces estás poniéndome las cosas como si la dádiva y el don fueran cosas distintas. Pues son distintas, aunque no lo son. Qué delicia de la palabra, ¿verdad? Porque la dádiva es el acto de dar. Y se refiere al momento que eso se da y que eso se recibe. El año 62 a mí me dieron esa dádiva, mi salvación, y la misma noche el llamamiento al ministerio. Lo pusieron en mi alma y yo lo tomé. Qué precioso. Es lo mismo. Sin embargo, el don es la dádiva. Pero el don es una referencia a la naturaleza de lo que le dan. Una cosa es que le den algo y otra cosa es la calidad de lo que le dan. Y el don de Dios es perfecto. No solamente le da esa dádiva, usted la recibe, la toma, puede usted revisarle y decir: qué cosa tan más gloriosa me dieron. Es decir, producto de calidad. Alabado sea Dios. A mí me dieron producto de calidad. Incluso la vida que Dios me ha dado, no les voy a decir cuántos, ha sido una vida de calidad. Porque es bueno, porque Dios es bueno. Porque su naturaleza es así, es perfecta y perfecto lo que da. Entonces la dádiva es lo que se da. El don es la calidad de lo que se da. Don perfecto. Porque le pueden dar algo que no sea perfecto. Pero si le dan algo y además es perfecto, es dádiva y es don. Es decir, lo que Dios nos da tiene el más alto grado de la excelencia. Yo así lo creo, no sé ustedes. Y lo celebro. Lo que Dios me ha dado tiene grado de excelencia. ¿Y para qué lo he dicho así? Para hacer el contraste. Que la naturaleza del pecado es contrario a la dádiva. Que es el momento cuando el hombre recibe algo de Dios. Mientras que el don perfecto, cierto que es la dádiva, pero la dádiva que se consuma, oye, espérenme, como que estamos ahora usando otras palabras, dádiva que se consuma. Entonces usted me va a decir dónde está el contraste.
Es la parte contraria con aquello del pecado cuando es consumado. ¿O no dijo Santiago eso? Cuando el pecado se consuma, viene la muerte. Y ahora nos habla de una dádiva consumada. Consumada. ¿Qué fue entonces lo que hizo el pecado? El pecado consumado es cuando se logra el propósito que el pecado tenía contra el ser humano. Y el don consumado, la dádiva consumada, es cuando lo que Dios nos ha dado se convierte en el propósito con que Dios nos lo dio. Se hace efectivo. Alabado sea Dios. Alabado su nombre. Sí. Está bien, ¿verdad, hermanos? Sí lo han ido asimilando. Le podemos dar clase hasta Santiago. Usted dice, cuando habla del pecado, si dice que es consumado, estamos entendiendo. Pero ¿dónde dice una dádiva que se consuma? El pecado bíblicamente, dice Santiago, es consumado. Pero usted no encuentra donde diga dádiva consumada. En la frase, el don que es perfecto, ahí se implica. Acuérdense que hay cuestiones implicativas. Hay cosas explícitas abiertamente en la palabra y otras las que se implican. El verso 13, fíjense, vamos para atrás. A mí se me hace que vamos a terminar en Mateo. Alabado sea Dios. En el versículo 13 habla del pecado siendo cumplido, siendo consumado, habiendo cumplido todo lo que el pecado quería que se lograra para destruir, para causar muerte espiritual. Que así también la dádiva de Dios, cuando se ha consumado en el creyente, adquiere el nombre de don que se ha hecho perfecto. Espérenme, pero ¿qué implica eso? Implica el contraste. Que la dádiva de Dios, el don de Dios, habiendo sido utilizado en todas sus partes, cuando Dios nos da una dádiva, un don, y eso que nos da ha sido utilizado cosa tras cosa, logra Dios el propósito por lo cual nos lo dio, y entonces se llama dádiva consumada. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo no sé si he sido capaz de explicarlo, cómo salga bien librado o no, pero me estoy metiendo en reversa a ver si puedo encontrar la salida. Lo que estoy buscando es la salida. Alabado sea Dios. Así como el pecado es consumado, cumplido, así también la dádiva. Se dice que logró todo el propósito por lo cual Dios se la dio. Y a eso se le llama dádiva consumada. Alabado sea Dios. Porque logró el propósito de Dios. Yo creo que de ahí viene la sensación de alegría en la vida del creyente. Cuando usted sabe que ha cumplido, hay una delicia interna. Y aunque se vaya de este mundo, usted va feliz. Tiene placer espiritual en el alma. Porque lo que le dio Dios hace poco, hace muchos años, usted dice, lo utilicé, lo usé bien, por lo tanto es una dádiva consumada, porque logró el propósito para el cual Dios me lo dio. Y eso es lo que yo nunca he perdido de vista. ¿Para qué me dio Dios el don de maestro de la palabra? Me alegro decir que trabajo en muchos países, alertando, diciéndole a los pastores y líderes, miren lo que viene, cuidado. Y entonces yo siento que lo que me dieron lo he usado
y lo he usado con todo mi corazón. Nunca para estafar, nunca para defraudar, nunca jamás para aprovecharme de la situación. Pero ¿qué cosa es eso de la dádiva cumplida o consumada? ¿O qué es eso de consumar? ¿Qué cosa es consumar? Viene de una raíz que significa cuando se hace la suma total. Interesante. Es decir, no cumplí circunstancialmente en algunos casos, sino es cumplir en todo tiempo, siempre, que es igual a llevar a cabo todo. Miren, hermanos, eso de que Dios juzgará a los creyentes por los talentos que les dio, no es una broma, es una realidad. Usted dice, ¿cómo le hago? Yo le digo, cuando menos enseña a otra gente la salvación. Eso es una buena cuestión, porque es un mandato. Es que, mire, cuando se dice, vamos a hacer un proyecto para evangelizar, y vamos a llegar a un acuerdo de liderazgo para evangelizar. Oiga, discúlpeme, si evangelizar no es un proyecto que se pone a votación, es un mandato que el Señor Jesús dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, enseñándole todas las cosas que yo he dicho. Alabado sea Dios. ¿Lo vamos a meter a votación? Sin faltar ninguna cosa. ¿Ve el contraste que ha hecho Santiago? Cuando el pecado inicia en la tentación, con el mero deseo, llega a consumarse, logra la suma total de todo lo que buscaba lograr con el pecado. Hacer todo sin faltar nada y destruir todo lo que tenga que destruir. Y cuando eso sucede, Santiago lo llama el pecado consumado, que logró el propósito destructivo. ¿Cómo qué? Dijo Santiago, engendrar la muerte espiritual. Y frente a eso, Santiago hace el contraste y diría, bien, ahora volteen a ver lo que hace la dádiva que viene de Dios. Cuando es solo dádiva, el simple acto de dar. Pero Dios quiere que lo que esta iglesia ha recibido se convierta en una dádiva consumada. Que esa dádiva logre en todas sus partes su propósito. Y habrá una iglesia feliz. Habrá felicidad. Y pase lo que pase, usted pisa fuerte. Porque sabe que lo que le dieron, se lo dieron para que lo logre. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y cuando se logra el propósito de Dios, se convierte en el don perfecto en nosotros. Porque logra el motivo de Dios. Eso es justamente lo que el Señor, lo que el Padre decía de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en todo me ha complacido. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. En todo. Y no hay otra regla de medir más que esa. ¿En qué proporción complacemos a Dios? Pero el creyente puede recibir esa dádiva y consumándola, solo dándole uso total. Esa es una cosa que puede hacer. La otra, puede hacer que aborte el propósito de Dios con esa dádiva. Y si eso sucede, es un fraude a la razón de Dios por la cual se lo dio. Y viene a mi corazón una idea, que creo que sea muy buena idea, y es esta. Nadie corre peligro al recibir de Dios cualquier cosa que venga de su mano.
Creyentes que dicen, no, es que yo tengo miedo de involucrarme con Dios y luego que no. Es que Dios no es un terrorista. No tenga miedo. Dígale, Señor, yo estoy listo para recibir la dádiva y tu don. Y Él lo va a favorecer, lo va a ayudar. No lo va a hacer fracasar. Porque Dios no lo expone al peligro de ninguna manera. Porque nadie peligra haciendo el bien. Y diré algo más, que Dios jamás pone en riesgo la vida de nadie. Estamos seguros en el que pase lo que pase. Pero voy a hacer una precisión. Y es que no dice, toda buena dádiva viene de Dios. La declaración es más tierna. Escúcheme bien. A ver, toda buena dádiva y todo un perfecto viene de Dios, ¿sí o no? Amén. Pues no. Por eso ya no me quieren contestar. Es más tierno que eso la declaración. Dice, no, hermano, no digan así. Toda buena dádiva y don perfecto viene del Padre. Alabado sea Dios, porque somos hijos de Dios. Eso es más íntimo. ¿No es maravilloso eso? No es lo mismo que nos dijera, miren, todo viene de Dios, pero cuando dice, viene de nuestro Padre. Es íntimo porque se trata de una relación filial. Soy su hijo y me regala buenas cosas. Y el Señor Jesús dijo que el Padre, lo dijo en el Sermón de la Montaña, solo sabía dar buenas cosas. Yo le creo al Señor Jesús que no mintió. ¿Usted qué dice? Y si Él dijo que es un buen padre, pues yo voy a decir, tu hijo amado dijo que eras muy bueno. Alabado sea Dios. Y aquí estoy, Padre. Aquí estoy. Alabado sea Dios. Al decir el Padre que en Él no hay sombra de variación, diciendo que podemos ser felices porque ese Padre es inmutable. O sea, si siempre da buenas cosas, le va a dar siempre, porque en Él no hay variación. Y si Él me favoreció hace tantos años y yo lo vi su mano, cómo me sacó de tantos riesgos, Él no cambia. Entonces confío en que lo va a seguir haciendo. Amén. Alabado sea Dios. Dios es fiel y no deja de ayudarnos, porque Él es bueno para siempre. Es un Padre inmutable. ¿Cómo se siente, hermana? Saber que tiene un Padre muy bueno en el cielo. No, terrible sería que fuera un buen Padre y todopoderoso y fuera malo. Pero es todopoderoso y además es muy bueno. Alabado sea Dios. Ya brincamos del otro lado, somos felices. Entonces ponga esto en su corazón. O mejor, téngalo a flor de labio, que con Dios no corremos ningún peligro de perder a ese glorioso bienhechor. Porque Él es bueno, ha sido bueno y Él no cambia. Entonces no corremos peligro de que Él abdique a lo que es. No corremos peligro de que Él nos abandone. Yo no sé qué significa esto para ustedes, pero para mí significa una confianza absoluta. Y aquí con emoción muy consciente digo que jamás nos pasará eso. Yo no estoy diciendo que no pase por pruebas, porque no sea que diciendo Dios es muy bueno y de repente saliendo de aquí usted esté en problema, diga, ahí está lo que el hermano decía. Aunque vengan las pruebas, Él siempre tiene buenas razones para mandárnoslas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
Pero mejor que eso, lo diré de manera más particular, que con Dios, a mí jamás me pasará eso. Y cierro esta cuestión y abro otra que sería como decir, esto es lo que Dios hizo. De su voluntad nos ha engendrado. Él quiso que fuéramos hijos. Y Él es mi papá. Por eso el Espíritu Santo, cuando habla Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, habiendo venido el capítulo 7, donde Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago por el pecado que mora en mí, y luego grita desesperado, ¿quién me librará? Y en el capítulo 8 la gracia se presenta y le dice, yo te digo quién, y te lo voy a presentar. Y Pablo libre dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha hecho libre. Alabado sea Dios. Pero ese recién convertido, ese hombre está tan impuesto a vivir como esclavo, que tiene la actitud de esclavo, de siervo, que nunca levanta la cabeza y nunca le dirá papá a su amo, mi amo, mi amo. Y el Espíritu Santo ve al creyente recién convertido y va con él y le dice, cambia tu lenguaje. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dile, papá, aquí estoy. Alabado tu nombre. Ama, Padre, significa papá, aquí estoy. Amén. Yo estoy feliz con esta idea, ¿eh? ¿Cómo se sienten ustedes, mis hermanos? ¿Sí? Confiados. Nunca duden de la generosidad divina. Y nunca duden que Él haya cambiado porque Él no cambia. Y nos engendró y nos hizo sus hijos nomás porque quiso. Y si nomás porque quiso, es un acto soberano. Y no hay nadie que lo pueda echar para abajo. De ahí la declaración de Pablo, ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo? Lo alto, lo bajo, lo presente, lo porvenir. Digo, no hombre, que ninguna cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo sí me emociono al pensar que Dios es muy bueno. Pero fíjese usted la grandeza. Es bueno y aparte es todopoderoso y nadie como Él. Sí, imagínense si fuera un Dios iracundo, berrinchudo y bilioso y caprichoso como los dioses que luego en la teogonía griega, o de un Dios libre, de Zeus o del otro, que amanezca enojado Thor. Tenemos un Dios magnífico. Es que somos muy bienaventurados, hermanos. En medio de un mundo que no conoce al Señor, a nosotros nos haya llamado para conocerlo. ¿No les parece? Padre Santo, muchas gracias, de veras, porque nos has hecho bien, nos has favorecido, Padre Santo, nos has guardado. Ahora yo te ruego, Señor, que bendigas a tus hijos, de tal manera que esta palabra que hemos hablado enriquezca su fe, enriquezca su entendimiento, enriquezca su confianza en un Padre tan excelente, por Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su compañía en Cristo. Gracias por todo. Y hemos disfrutado esta convivencia en la fe. Padre eterno, vamos a salir ya de este lugar. Vamos a dejar declarado la terminación de esta reunión en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Yo te ruego, Padre Santo, que nos des una semana de tu gracia, de tu misericordia.
de tal manera, Señor, que en todas las cosas nos favorezcas. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Encomendamos también a tu hija, hermana Rosario, para que todas las cosas salgan bien. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje y realmente le invitamos para que usted nos siga acompañando en este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Le invitamos para que usted se consolide en la palabra de Dios y que cada mensaje que usted escuche sea realmente fortalecido, animado y que la fe de Jesucristo nos haga permanecer hasta que Cristo venga. Que el Señor le bendiga y le invitamos para que continúe con nosotros.